Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Tercero y en esta ocasión el título para nuestra lección es El Evangelio. Empecemos definiendo la palabra Evangelio. La palabra Evangelio proviene del griego Evangelion, que a su vez proviene de la composición de dos términos, eu, que significa bueno o buena, y angelion, que significa noticia o mensaje, dando por lo tanto la buena noticia. En primer punto, vamos a ver la necesidad de conocer la verdad. Vayamos a la Escritura y allí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 34, dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amigo, todo ser humano por haber cometido pecado es esclavo del pecado. Tiene necesidad de ser librado de esta esclavitud terrible. Y el único poder que le puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente. Esa es conocer la verdad para que ella nos libre del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Necesitamos entender la gravedad de nuestra condición como pecador. El pecador es un criminal espiritual. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Roma lo siguiente. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pecado nos hace merecer la pena capital, la pena de muerte. En Juan capítulo 17, dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad libertadora en la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios, la verdad, nos enseña que Dios es creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿es esto verdad? Claro que sí. Pero al creer que Dios creó los cielos y la tierra, ¿es librado el ser humano del pecado? Por supuesto que no. Así que aunque es verdad y parte de la enseñanza de la palabra de Dios que Él es creador de todo, esta no es la verdad que nos hace libres del pecado. Esta no es la verdad de que habló Cristo en Juan 8:32 cuando dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículos del 11 al 12, encontramos lo siguiente. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ahora, amigo, amiga que me escuchas, es verdad que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé, pero ¿es esta la verdad que tiene poder para librarnos del pecado? No.
Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo 34:28 y dice lo siguiente. Y él, hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, es verdad que Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra de Jehová. Pero, ¿es esta la verdad que libra al hombre pecador de la esclavitud espiritual? Tampoco. Quiero darte un último ejemplo, y lo encontramos en Mateo capítulo 9 del 27 al 30. Dice lo siguiente. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creen que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a su fe les sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora, es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra. Pero, ¿es esta la verdad que libra al hombre pecador del poder del pecado? De nueva cuenta, no lo es. Entonces, te estarás preguntando, ¿qué es la verdad? Para esto tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 22 al 25 y dice lo siguiente. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante al Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Amigo, amiga que me escuchas, el hombre purifica su alma del pecado cuando obedece a la verdad. Ahora, según el versículo 25 que acabamos de leer, esta verdad tiene poder para purificar al alma humana. Es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. La verdad que salva al hombre, entonces, aprendemos aquí, es el Evangelio, la buena noticia de salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Éfeso, dice, en él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la palabra de verdad se define como el Evangelio de nuestra salvación. La verdad que el hombre necesita es conocer el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, encontramos al mismo apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma lo siguiente, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo, amiga que me escuchas, el poder de Dios para salvar al pecador es el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? Bueno, muchas personas suponen que el Evangelio es todo lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Creen que es en el Nuevo Testamento el Evangelio, pero no es así. El Nuevo Testamento contiene la doctrina o las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, todo lo que Cristo manda, pero todo esto no es el Evangelio. Entonces la pregunta, ¿qué es el Evangelio entonces? Bueno, para eso tenemos que regresar a la Biblia e ir a 1 de los Corintios,
15 del 1 al 4. Primero los Corintios 15 del 1 al 4, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, les dijo: además, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres que tienen buen uso de sus sentidos naturales pueden entender. Dios no envió un mensaje que solamente unos cuantos intelectuales pudieran entender. Dios no envió una doctrina que los hombres tendrían que luchar mucho para comprender. No, la verdad que libra del pecado, el Evangelio, consta de la enseñanza sencilla pero poderosa que dice lo siguiente. Primero, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Número 2, la sepultura de Cristo, muerto en la cruz del Calvario. Y número 3, la resurrección de Jesucristo, una resurrección corporal al tercer día, demostrando así su divinidad y poder sobre la muerte. El Evangelio, o sea, la buena noticia, es entonces la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Ahora, ya que hemos conocido que debemos de conocer la verdad, y ya que hemos conocido que la verdad es el Evangelio, la buena noticia de salvación que consta de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de obedecer el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 9. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, les escribe lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para castigar a los que no conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Algo terrible, una promesa, la verdad que es devastadora, pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que no conocieron a Dios, y dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Pedro nos enseñó en 1 de Pedro 1:22 que es necesario obedecer la verdad para purificar el alma. Esto ya lo vimos en 1 de Pedro 1:22. Ya aprendimos que esta verdad es el Evangelio, o sea, la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. En este texto, la Biblia nos enseña que es necesario obedecer el Evangelio. Para que el Evangelio nos libre del pecado, es necesario, otra vez, obedecerlo. Ahora, la pregunta que muy probablemente te estás haciendo es, bueno, ¿cómo puedo obedecer el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios? ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Bueno, tendremos que ir de nuevo a la Biblia. Recuerden, en la Biblia encontramos todas las respuestas necesarias para la salvación del ser humano. Regresemos a la Biblia y vayamos a Romanos 6, 17 al 18. Dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Estas personas en Roma
estaban en la misma condición que los judíos a quienes Cristo les había dicho, la verdad los hará libres. Eran esclavos del pecado, pero algo había sucedido para cambiar su situación. Habían sido libertados del pecado. Ellos habían conocido la verdad, pero habían hecho algo más. La habían obedecido de corazón. Habían obedecido sinceramente al Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, Romanos 6, 3 y 4, lo siguiente. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra bautismo, amigo o amiga que me escuchas, viene del griego baptizo, que significa sumergir. Por lo tanto, el bautismo debe efectuarse por inmersión completa. En el bautismo en agua, el pecador participa en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El pecador muere al pecado, es sepultado con Cristo. El viejo hombre, la vida vieja pasada queda ahí y somos resucitados para andar en vida nueva. Obedece al Evangelio en el bautismo bíblico. Antes de ser bautizado, el hombre, el ser humano, es todavía esclavo del pecado. Escúchalo bien. Antes que la persona es bautizada, es aún esclavo del pecado. El bautismo bíblico es la forma del Evangelio. Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses 2:12. Dice lo siguiente: sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder es de Dios. El pecador sencillamente cree en este poder y es resucitado en el bautismo para vida nueva, mediante la fe en el poder de Dios, o sea, mediante la fe en el Evangelio. En Marcos 16, 15 al 16, veamos lo que nos dice Jesucristo mismo. Marcos 16, 15 al 16 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Déjame decirte algo sumamente importante y que quizás te puede sorprender. Tú no necesitas conocer toda la Biblia, ni todas las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios para bautizarte. Únicamente tienes que conocer la verdad, o sea, el Evangelio, y obedecer a esa verdad en el bautismo bíblico. Luego, poco a poco, aprenderás todo lo que Cristo nos ha mandado en su palabra. Fíjate lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 28, 18 al 20. Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, lo siguiente: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es después del bautismo donde poco a poco vamos a ir aprendiendo todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, en la Biblia. En conclusión, usted ha conocido la verdad, que es el Evangelio. ¿La entiendes? ¿Cree usted en esta verdad, o sea, en el Evangelio? ¿En la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación?
¿Reconoces tu necesidad de ser libertado del pecado? Recuerda que antes del bautismo somos esclavos del pecado. Si lo entiendes y si lo crees, ¿por qué no obedeces la verdad ahora mismo? Hay un plan de salvación importante que encontramos en la palabra de nuestro Dios. El primer paso para la salvación nos dice la Biblia que es oír la palabra de nuestro Dios. Dice en Romanos 10:17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia, o sea, el Evangelio acerca de Cristo. Tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer en la palabra de nuestro Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia a los que lo buscan. Así que el segundo paso para el camino para la salvación es creer en el Evangelio, creer y tener fe en nuestro Dios. El tercer paso es fundamental, es arrepentirse. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirse de nuestros pecados o el arrepentimiento es simplemente un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Todos nosotros hemos hecho cosas que nos daría vergüenza que otros se enteraran. Nos daría pena que nuestra familia, nuestros seres queridos, o quizás las personas en donde trabajamos o las personas que pues conocemos supieran. Bueno, debemos de arrepentirnos de todo lo malo, darle la espalda al pecado. Muchas veces pensamos, bueno, sí he hecho cosas malas, inclusive pues de vez en cuando me equivoco y hago cosas malas, pero hay otras personas peores que yo. Hay otras personas que en realidad sí son malos. Déjame decirte lo que Jesucristo mismo dijo. Lucas 13:3, Jesucristo dijo: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sí va a perecer la persona que es mala, va a perecer la persona que secuestra, que mata, que hace tantas atrocidades, pero también tú, amigo, amiga, que no te has arrepentido. Jesucristo dijo: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que tienes que cambiar tu manera de pensar, darle la espalda al pecado, decir: ya no más. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Si es así, bien, el siguiente paso es fundamental. Es la confesión de fe en Jesucristo. Confesar con tus labios y decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense lo que Jesucristo mismo dijo. En Mateo 10:32 al 33, Jesucristo mismo dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es como lo debemos de confesar? Bueno, vamos a la Biblia, regresemos a la palabra de nuestro Dios. En Hechos 8:36 al 37 encontramos un ejemplo muy claro de alguien que confesó su fe en Cristo Jesús. Hechos 8:36 al 37 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco hizo algo que miles y miles de cristianos habían hecho antes que él y han hecho después que él. Confesar con sus labios y decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el cuarto paso para la salvación. Y el último paso ya lo hemos cubierto, que es bautismo para perdón de pecados. Hechos 2:38 nos dice lo siguiente: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Habíamos visto que antes del bautismo, y el bautismo, recordarán, es baptizo, que es sumersión, sumergir, en este caso, en agua. Bautizarnos en agua es
para salvación. La Biblia nos dice en Marcos 16:16, Jesucristo mismo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Así que, si tú crees todo esto, si has hecho ya el primer, segundo, tercer y cuarto paso, bueno, solamente te falta bautizarte para perdón de pecados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí ha sido un placer estudiar contigo la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Juan Tercero. Te mando bendiciones a ti y a los seres queridos, a tus seres queridos. Y en este video, en la descripción, dejaré mi contacto, mi información de contacto. Cualquier duda, pregunta, comentario, no dudes en contactarnos. Dios te bendiga grandemente. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré.